En el ejercicio 4 de la guía 2 se debe aplicar el teorema del sexto. ¿Para qué? Para hallar el residuo de los siguientes cocientes notables. Además, se debe señalar si es división exacta o inexacta. Entonces, vamos a resolver el ejercicio 4. A elevado a 11 más 1 sobre A menos 1. Copiamos inicialmente el divisor y lo igualamos a 0. A menos 1 igual a 0. Despejamos A, que va a ser igual a la unidad. Este valor hallado lo sustituimos en el numerador. Eso señala el teorema del sexto. Entonces, P de A va a ser igual a A elevado a 11 más 1. P de A. Pero sabemos que A es igual a 1. Entonces, sustituimos su valor. Y ya no anotamos P de A, porque vamos a anotar que A es igual a 1. Entonces sería, como A es igual a la unidad, P de 1. Que va a ser igual a 1 elevado a 11 más 1. Realizamos esas operaciones. Vamos a obtener 1 a la 11 más 1, 2. Y ese es el valor del residuo. Entonces el residuo va a ser igual a 2. Ya tenemos el valor del residuo. Analicemos. Si el residuo es diferente de 0, entonces la división, ¿cómo es la división? La división va a ser inexacta. ¿Sí? Entonces se tiene una división inexacta porque el residuo es 2 diferente de 0. Pasamos a resolver también el siguiente ejemplo, el 5, que es igual a la sexta más b a la sexta dividido entre a al cuadrado más b al cuadrado. Debemos aplicar el teorema del sexto. Copiamos el divisor, a cuadrado más b al cuadrado, lo igualamos a 0. Ese es el primer paso para aplicar el teorema del sexto. Despejamos, en este caso vamos a despejar a cuadrado, que va a ser igual a ¿qué? A este término, pero transponiendo con signo diferente, ¿no? Será a menos b al cuadrado. Entonces vamos a sustituir este valor de a al cuadrado en el dividendo. Eso es lo que señala también el teorema del sexto. Entonces escribimos el dividendo, va a ser un polinomio de variables a y b. A y b. Copiamos el polinomio, pero antes vamos a analizar a la sexta, esta potencia, podemos escribirla como a al cuadrado, todo elevado al cubo, más b a la sexta. Pero b a la sexta también podemos escribirlo como b al cuadrado, todo elevado al cubo. Ahora sustituimos el valor de a al cuadrado, que es menos b elevado al cuadrado. Entonces el polinomio de menos b elevado al cuadrado va a ser igual a al cuadrado es menos b al cuadrado. Sustituimos. Menos b al cuadrado. Todo elevado al cubo. ¿No? Estamos sustituyendo entonces, estudiantes. Donde está al cuadrado, estamos anotando menos b al cuadrado. ¿No? No lo he puesto raíz aquí, raíz para despejar a, porque va a ser también un poco complejo la sustitución. Por ello, hemos dejado en esta igualdad. Entonces, sustituyendo, tenemos menos b al cuadrado, todo elevado al cubo, más b al cuadrado, todo también elevado al cubo. Copiamos el polinomio, que va a ser igual a ¿qué? Menos elevado al cubo, se mantiene menos. B al cuadrado elevado al cubo es potencia de otra potencia, va a ser igual a b a la sexta. Más b al cuadrado elevado al cubo va a ser igual a b a la sexta también. En un siguiente paso, nuestro polinomio va a ser igual a menos b a la sexta más b a la sexta es 0.
¿Eso qué significa? Que nuestro residuo es igual a 0. Si el residuo es igual a 0, ¿no? ¿Cómo será la división? Por lo tanto, estos 3 puntitos significa por lo tanto, la división es, muy bien, es lo que estás pensando, ¿no, estudiante? Es exacta. Entonces, de esa forma hemos ido aplicando el teorema del resto en los ejemplos 4 y 5. De la misma manera, deben ir resolviendo los otros cocientes. Ahora vamos a resolver la parte 5 de la guía 2, que señala desarrollar los cocientes notables. Vamos a resolver el ejercicio 6, donde había muchas dudas también. Si recordamos, los cocientes notables deben tener los primeros términos con bases iguales. Lo mismo los segundos términos con bases iguales. Entonces, los términos del numerador o dividendo los vamos a escribir con bases iguales a los términos del denominador, escribiendo como potencia de otra potencia. De esta manera, x elevado a 6a lo vamos a escribir como x elevado a 3a todo elevado al cuadrado, menos y elevado a 8b lo vamos a escribir como y elevado a 4b todo elevado al cuadrado. Y el denominador copiamos, como está. Continuamos. Ya tenemos bases iguales. Entonces, debemos aplicar la regla de cocientes notables, que señala que el ax elevado a 3a, el primer término, a la primera base, podemos decir también, elevado, si aquí está 2, esto será a 1, pero se sobreentiende. El otro término será x elevado a 3a todo elevado a 0, pero toda cantidad elevado a 0 es a la unidad, que ya no lo escribimos. Pero sí este 1 debe ir multiplicado por la segunda cantidad. ¿Cuál es? Y elevado a 4b, ¿no? Es la segunda cantidad. ¿Elevado a cuánto? Todo esto estaría elevado a 1, que se sobreentiende también. El siguiente término será y elevado a 4b elevado a 0, pero eso es 1. Entonces tendríamos solamente estos dos términos. Además, si es de signo negativo el divisor, como vemos aquí es una diferencia, el resultado es suma. En otras palabras, si aquí hay diferencia, todos los signos del resultado son positivos. Pero si fuera positivo, se intercalan los signos, ¿no?, del resultado. Entonces es negativo y todos los signos de los términos del resultado son positivos. Vamos a resolver también el ejercicio 10, ¿no? Copiamos el cociente notable, que es 8 menos x más a, ¿no? Primer término, segundo término. Elevado al cubo dividido entre 2 menos x más a. Aquí observando las bases tampoco son iguales. Aquí sí, ¿no? Aquí no. Entonces vamos a escribir el 8 como una potencia cúbica. Hay que ser igual a 8. Va a ser 2 al cubo menos x más a. Copiamos este otro término elevado al cubo y el denominador también lo copiamos. Ahora sí tenemos bases iguales. Recordemos también que si se tiene una diferencia entre una diferencia, ¿no?, los signos del resultado llevan todo signo positivo. Además, si es diferencia entre una diferencia, se debe tener potencias con exponentes impares, y si se cumple. Entonces es un cociente notable. Pasamos a desarrollar, que va a ser igual. El primer término, copiamos 2, elevado a ¿cuánto? Restamos 3 menos 1,
2. O sea, inicia con un grado menos, ¿no? El siguiente término será 2 elevado a 1, que se sobreentiende el exponente 1. Y aquí en el segundo término ya se multiplica por la segunda cantidad, que sería x más a. ¿Elevado a cuánto? A 1. El tercer término será esta cantidad elevado a el cuadrado, ¿no? Entonces analicemos. La primera base va disminuyendo de 1 en 1 su exponente. 2 elevado a 2, aquí será 2 elevado a 1, 2 elevado a 0, pero 2 elevado a 0 es 1. Y la segunda cantidad lo multiplicamos en el segundo término, x más a elevado a 1. En el tercer término será x más a elevado al cuadrado, ¿no? ¿Y qué signo llevan todos los términos positivos? Desarrollando las potencias y multiplicando término a término vamos a tener 2 al cuadrado es 4, más 2 por x, 2x, 2 por a, más 2a, más, desarrollamos el cuadrado del binomio, que es igual al cuadrado de la primera cantidad, más el doble producto de la primera cantidad por la segunda cantidad, más el cuadrado de la segunda cantidad. Tenemos ese polinomio que será el resultado de este cociente notable. Les invito a estudiantes a que puedan repasar las reglas de los cocientes notables para que puedan rendir un excelente examen. Hasta luego.